Buenas noches. Sobre el aumento de la matrícula en la Universidad de Puerto Rico, estatus, Junta de Control Fiscal y sobre el Estado Libre Asociado, dialogamos hoy aquí con Jorge Colbert Toro, en Directo al Punto. Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Directo al Punto. Hoy nos acompaña el ex representante Jorge Colbert Toro y nuevamente, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa por el Partido Popular Democrático. Buenas noches. Buenas noches, Anael. Saludos para ti y para los amigos televidentes. Un placer estar en la noche de hoy. Colbert, brevemente, ¿qué le pareció la participación del Partido Popular en las primarias el pasado 5 de junio? Bueno, sin duda fue un evento importante donde se seleccionaron los hombres y mujeres que van a estar en la papeleta del Partido Popular. En términos de la participación, fue una participación moderada, a mi juicio. Usualmente el número de personas en este tipo de primaria sobrepasa las 200.000 personas, electores afiliados al Partido Popular. Y más cuando tenían la de comisionados residentes. Correcto. Pero también hay varios factores. Evidentemente hay una merma poblacional significativa en los últimos años, número dos, y también una cierta apatía en parte del electorado con relación a los partidos, los procesos internos. Las proyecciones de ambos partidos no se dieron en una menor escala. En el caso del PNP hubo una mayor participación porque había una primaria para la gobernación. Pero es un tema que en el caso del Partido Popular pues tenemos que examinar camino a las elecciones. Pero en términos de los resultados, pues me parece que lo que hizo el electorado popular fue escoger candidatos que representen los diferentes sectores, jóvenes, personas con experiencia. Lo encontré muy balanceado, personas más liberales, unos más conservadores, mujeres, jóvenes. Sí, el Partido Popular presenta en esta elección una cantidad significativa de mujeres que aspiran por primera vez a cargos electivos, lo que me parece muy positivo, y personas que aspiran por primera vez. Así que es parte del proceso de renovación. Me pareció que funcionó muy bien. Hay que evaluar lo que tiene que ver con ya la parte del recuento, que hubo una serie de controversias, pero en términos del funcionamiento, por lo menos para hacer una primera experiencia, me parece fue muy positivo, que fue un adelanto en el proceso del colegio de votación, donde hay que afinar, me parece, ya en el proceso de los resultados, porque no fue casi hasta las 10 de la noche que tuvimos más o menos un escenario claro, cuando la expectativa era que iba a ser para alrededor de las 6 de la tarde. Así que muchos decían que era como si hubieran estado contando papeleta por papeleta. Exactamente, así que eso requiere revisar los procedimientos y demás. Entiendo que hubo unos aspectos técnicos. Pero el pueblo se puede sentir confiado de cara a las elecciones. Definitivamente, en términos de las garantías de la transparencia y del respeto al voto del elector, las garantías que ofrece el sistema sin duda cumplieron su cometido. ¿Y los señalamientos que hace el licenciado doctor Luis Acevedo en cuanto al voto mixto? Unos planteamientos muy serios, un planteamiento que ambas partes tienen argumentos importantes en su análisis. Creo que es algo que la Asamblea Legislativa debe mirar. Claro, camino a las elecciones ya lo que quedaría ser una sesión extraordinaria. De lo contrario es algo que los propios comisionados deben de reevaluar. Pero ese tipo de planteamiento en un nuevo sistema y bajo una papeleta totalmente diferente, es muy probable, Mariel, que si se planteara algo en las elecciones, culminaría adjudicándose en los tribunales, creando entonces el precedente legal, porque hay todavía algunos aspectos de este sistema que todavía tienen algunas lagunas. El planteamiento que ha hecho Héctor Luis Acevedo, que todos sabemos es una persona, un perito en el tema electoral, deben ser mirados con detenimiento y deben de atenderse dentro del ámbito del proceso electoral. En cuanto al tema del estatus, luego de esa decisión, de las dos decisiones del Tribunal Federal, ¿verdad?, en Estados Unidos, que dice, ¿verdad?, que Puerto Rico prácticamente es una colonia, ¿cómo usted ve encaminado esa decisión de que el Partido Popular tal vez vaya detrás de una ¿verdad?, de una, ¿cómo se dice?, una línea, ¿verdad?, más hacia la izquierda, a la derecha? ¿Cuál es el consejo que usted le daría, ¿verdad?, basado en su experiencia? Mira, lo primero que yo creo que tenemos que ver es que en este tipo de situaciones donde el Tribunal Supremo Federal emite opiniones que en este caso han sido contrarias a lo que habían planteado por décadas, lo primero es no tomar decisiones improvisadas ni a la ligera, ni creer que el mundo se va a acabar.
o que de la noche a la mañana aquí va a haber un cambio súbito de estatus, porque no es así. Las decisiones plantean unas interrogantes sobre unos ámbitos de poder o de reconocimiento de facultades al gobierno de Puerto ¿Pero usted Rico. cree que eso se debe de resolver aquí en noviembre? Bueno, es muy probable que no se resuelva de aquí a noviembre. Probablemente esto va a terminar en un proceso que va a durar años de revisión de la relación política y jurídica del Puerto No, pero Rico me con refiero a Estados Unidos. la fórmula que escoge el Partido Popular Claro, el Democrático. Partido Popular, a mi juicio, debe de presentar un contorno y la estrategia cómo va a atender este asunto antes de las elecciones, sin duda alguna. Pero que el país tenga una expectativa de que esto es un tema, que va a haber una situación de modificaciones a la relación actual, aún con sus defectos, en los próximos meses no es real. De hecho, la posibilidad, y es un tema que sé que vas a traer, de la creación de una Junta de Control Fiscal y de un nuevo procedimiento de reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico, va a posponer por un periodo de tiempo el tema del estatus, inevitablemente. Pero el Partido Popular tiene que atender en su propuesta de desarrollo del Estado Libre Asociado dentro de esta realidad, dentro del nuevo escenario, y tomar decisiones importantes y valientes, y hacia esa dirección nos vamos a estar moviendo en los próximos meses. Usted como aspirante, ¿verdad?, a volver a la Cámara de Representantes, ¿cómo usted ve de aprobarse, ¿verdad?, que parece que ya es inminente que el Senado Federal la vaya a aprobar y tiene el aval del presidente, una Junta de Control Fiscal? ¿Cómo eso puede afectar en cuanto tal vez al manejo, los servicios? Bueno, sin duda la ley, o por lo menos que se discute, de hecho, hoy mismo en el Senado Federal y en los próximos, probablemente entre hoy y mañana, hay una decisión final. La ley le reconoce o le otorga unos poderes a esta Junta que básicamente despoja a los puertorriqueños de que los funcionarios que toman las decisiones finales sean electos por el pueblo. Eso representa un problema, ¿no? Por un lado, la ley tiene unas herramientas positivas para reestructurar la deuda, pero ciertamente revoca unos poderes, unas conquistas democráticas que ya el pueblo había alcanzado. En ese ámbito, sin duda, va a depender de que ese liderato legislativo y en las ramas ejecutivas que elija el pueblo en noviembre tenga la capacidad, primero, de tener presente la prudencia, la sensatez en la toma de decisiones, de conciliar en aquellas áreas con un ente que crea el Congreso y el presidente, que es por un periodo de tiempo, pero en la manera en que se eviten choques innecesarios y en donde la capacidad de esas personas que compongan ese grupo de trabajo y de las personas que sean electas por el pueblo va a depender el éxito de esta legislación. Si aquí esto se convierte en una confrontación, en un choque de poderes, donde una Junta de Control Fiscal pretenda pasarle por encima a los funcionarios electos diciéndole ustedes tienen que hacer tal o cual cosa o despedir empleados públicos a manera de ejemplo, y hay una negativa de esos funcionarios del gobierno de Puerto Rico a ejecutar medidas que por alguna razón, por principios o por lo que sea, no se permita hacer, crearía un serio problema. Así que me parece que en las próximas semanas vamos a estar viendo el resultado de esta legislación y sobre todo lo que los partidos y candidatos, cada uno de ellos, presenten cuál va a ser su manera de actuar con relación a esta Junta de Control Fiscal si finalmente se aprueba. En lo que a mí respecta, creo que el llamado a la prudencia, la sensatez y a buscar las áreas de trabajar en conjunto debe ser la dirección y no un ambiente de confrontación que sería totalmente negativo para Puerto Rico. Muchos grupos, ¿verdad?, economistas y otros sectores políticos, ¿verdad?, resaltan de que esto le va a quitar, ¿verdad?, como un tipo de democracia, ¿verdad?, al gobierno de Puerto Rico, pero sin embargo, a pesar de que se dice que pueden expedir empleados, se puede perjudicar las arcas de retiro, mucha gente en el pueblo cuando hace sondeo en la radio le dan el visto bueno y que llegue. ¿Por qué usted cree que pasa esto? Bueno, primero porque hay una, me parece a mí, desconfianza en el sector gubernamental, porque hay una situación económica crítica, pues se han tomado unas decisiones en algunos casos pues que ha provocado esta situación. Pero hay que tener claro que nosotros tenemos un sistema donde fundamentalmente el pueblo elige a sus gobernantes. Ese es el principio básico de la democracia. El problema fundamental que tiene este proyecto de la Junta de Control Fiscal es que priva a los puertorriqueños de su derecho al voto. ¿Por qué? Porque se crea un ente externo que no es electo por el pueblo, que tiene un poder decisional final sobre no solamente las decisiones de la legislación, sino sobre las acciones de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico.
Y eso representa un atraso significativo. Esto es básicamente devolver a Puerto Rico a principios del siglo pasado. Y eso puede tener un efecto negativo adverso y crear un ambiente conflictivo. Nuestra propuesta siempre fue de enmendar esa parte con relación a la Junta de Control Fiscal, de que fuera un trabajo en conjunto en el sentido que permitiera el grado de gobierno local político bajo unas garantías de que se cumpliera con unas expectativas particularmente de cumplimiento de un plan fiscal. Pero el Congreso se ha negado a eso y en ese sentido me parece que el país hoy puede ser que la mayoría de las personas pueda verlo con simpatía hasta el día que venga esa Junta de Control Fiscal y diga, pues para pagar parte de la deuda hay que votar a 30,000 empleados públicos o 40,000 o 50,000, ese día esos que están a favor van a empezar a decir, adiós, espérate, yo no sabía que estas eran las repercusiones, y empiezan entonces las objeciones. Esto mismo lo vimos en un primer ejemplo con el CAREF para el año 2009 y 2010, donde la gente entendía que había este organismo de ciudadanos. Por ahí la gente gritó. Por eso, tan pronto votaron los primeros 30,000. O sea, pero en el principio todo el mundo pensaba que este era un organismo no gubernamental, no político, que podía dar una garantía, y la realidad fue que no funcionó. A mí me parece que si este grupo de personas, si se aprueba finalmente, limitan su campo de acción a la renegociación de la deuda y a asegurarse que los presupuestos estén balanceados, como establece la Constitución, y no interfieren más allá de esos dos temas en el trabajo día a día de las agencias del funcionamiento del gobierno, no debe haber problema. Si es incidir sobre el proceso de administrativos internos de las agencias, va a haber un serio problema totalmente innecesario a mi juicio. Colbert, vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con el análisis. Bueno. Y de regreso a Directo al Punto, dialogamos con Jorge Colbert Toro. Colbert, los impuestos, usted sabe que esto ha sido, ¿verdad?, una realidad durante este cuatrenio. Ahora se dice que a partir de agosto se va a activar lo que se había aprobado creo que en el 2013, de que los estudiantes de nuevo ingreso que vayan al sistema de la Universidad de Puerto Rico tengan un aumento. ¿Cómo usted ve esto? Mira, me parece primero que es una determinación de la Junta de Gobierno, la Junta de Síndicos de la Universidad, totalmente prematura. Y prematura porque, primero, no se ha aprobado el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, no sabemos cuál va a ser el efecto sobre la fórmula de la universidad, no sabemos si va a haber una Junta de Control Fiscal. Y durante los pasados 3 años, el gobierno de Puerto Rico tomó las medidas para no afectar los recursos en la universidad y evitar un aumento de matrícula. De hecho, por eso es que no se ha dado. Así que tomar esta determinación ahora ante un escenario incierto que crea y que levanta controversia dentro de la paz institucional que ha habido en la universidad en estos 3 años, me parece que es un error. Y que a 2 o 3 meses de las elecciones. Y que es totalmente innecesario. O sea, ¿qué pasa si la legislatura y la Junta de Control Fiscal o el ente, ¿verdad?, que finalmente se apruebe, respeta la asignación de fondos por fórmula a la universidad? No habría necesidad de aumentar la matrícula. Así que me parece que tomar una decisión sin que esté el cuadro presupuestario definido y fiscal, absolutamente prematura e innecesaria, crear una controversia que a mi juicio no se justificaría ese aumento. Los impuestos que se han creado durante esta administración, muchas personas se preguntan, como hoy que vimos que si vuelve a ocurrir otro impago se pueden congelar las cuentas de Hacienda. ¿Por qué no se han allegado esos fondos, ¿verdad?, de esos impuestos a las arcas de Hacienda? Ha habido varias y hay que hacer una distinción. Probablemente los más conocidos, que fue el ajuste en el combustible, era para pagar una deuda de sobre $2,000 millones en la Autoridad de Carreteras y en otras corporaciones públicas que fueron básicamente subvencionadas por el gobierno central. Ese dinero generó unos ingresos. El problema es que los arreglos de la deuda, tanto en las corporaciones como en el gobierno, todos los años va a seguir incrementando. A manera de ejemplo, para este año fiscal que comienza el 1 de julio del 2016, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico tiene que aumentar alrededor de 1.500 millones adicionales al presupuesto vigente, porque esos 1.500 son pagos nuevos que hay que hacer
en el próximo año fiscal porque se tomaron prestados y sigue subiendo la deuda. El año siguiente, eso aumenta a 400 millones adicionales a los 1.500 y así sigue de manera escalonada. Por lo tanto, la manera que se sigue nutriendo dinero nunca va a dar la cantidad, el recurso suficiente para poder operar hasta que se renegocie la deuda, que es la clave aquí. ¿Por qué? Porque entonces usted, en vez de invertir o de pagar 1.500 millones en el pago de esa deuda que lo deja desprovisto para recursos para otros servicios, lo que hace es que llega a un acuerdo de un pago parcial por un número de años y el dinero que le sobra usted lo puede entonces utilizar particularmente para los servicios en el centro médico que opera con déficit, para los aspectos de educación, de seguridad, que son los servicios esenciales. No importa quién gane las elecciones, María, y el pueblo de Puerto Rico. Y obviamente, pues aquí uno despojándose el sombrero de político. Pero, irrespectivo quién gane las elecciones y quién sean los funcionarios electos, la renegociación de la deuda es una agenda impostergable para cualquier gobierno, porque de no hacerlo, todos los años va a continuar aumentando el pago de la deuda y reduciéndose entonces los recursos para el resto de los servicios. Hacer más recortes en el gobierno, para que tengamos una idea. Aquí se habla que hay que recortar gastos. El gobierno de Puerto Rico hoy, a diferencia del año, por ejemplo, 2001, que tenía alrededor de 200,000 empleados públicos, hoy están 89,000. En un periodo básicamente de una década. Ha ido bajando la nómina. Y en este caso de esta administración particularmente, que ha habido una reducción de casi 20,000 empleados sin despido, es decir, congelando plazas. Aún así, todavía no hay los recursos para subvencionar todos los servicios del gobierno. Así que ese es el reto que tenemos, la reestructuración de la deuda pública. Y las denuncias que se han hecho de que en varias agencias han seguido contratando personal. En el caso de las agencias, por lo menos lo que hemos podido constatar, se trata de, primero, de puestos internos que por su naturaleza y porque hay una ley 66 que está regulado, es decir, solamente se puede reclutar en aquellas áreas donde hay una necesidad de servicio, que son personas que tienen que tener o con servicio directo a la ciudadanía, en el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, maestros, policías, enfermeras, oficiales de corrección, o en aquellas agencias que por su naturaleza, como fue recientemente en el caso de Acueducto, que son personal técnico ya dentro de la agencia para operar sistemas. Así que eso está regulado ya. Usted no puede venir ahora y empezar a nombrar gente si no es estrictamente como dice la ley, porque hay un control en el gasto público mediante esa legislación. Lo importante es entender que el gobierno, por el sistema de gastos que tiene, y por esto ha sido un problema por los pasados 30 años, es que ha tenido más gastos que ingresos. Y eso se llama un déficit. Usted tiene más gastos y no tiene dinero para pagarlo. La manera de solucionarlo, por lo menos en los próximos 5 años, es una reestructuración de la deuda que permita hacer un pago menor y ese dinero utilizarlo para los servicios esenciales. ¿Cómo usted ve el aumento en la tarifa de agua y de luz? ¿Verdad? Cuando la gente a veces está tratando de apretar y que se ha visto una baja tal vez muchas personas en la luz, pero si ahora la aumentan. Bueno, la luz, en el caso de vamos a hacer una distinción rápida. En el caso de la luz, en diciembre del 2012 se estaba pagando 31.6 centavos kilovatio hora. Hoy se está pagando alrededor de 17. El ajuste que se va a hacer todavía, va a ser menor a lo que estaba en el 2012. Y lo importante en el caso de energía eléctrica es que ese dinero se va a utilizar para crear un fondo que en caso de que suba el petróleo, que es la razón principal de la baja significativa, se estabilice por lo menos por 4 años. Es decir, que no suba de manera súbita. Esa inversión, a mi juicio, justifica ese ajuste. Contrario en el caso de Acueducto, que a mi juicio no se justifica el aumento. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un aumento en el año 2013 y lo que se le dijo al país era que ese aumento iba a ser necesario para la obra pública, para el cumplimiento de la EPA y que no se iba a tocar las tarifas por lo menos por 4 años siguientes, de 4 a 5 años. Lo que plantea la autoridad ahora no es consono con lo que dijo en el 2013. Y en ese caso, en el caso del aumento del agua, a mí me parece que hay otras alternativas que deben de mirarse primero antes de efectuar ese aumento. En el caso de energía eléctrica, sí se puede justificar porque el precio es mucho menor y aún con ese ajuste hay una garantía de que en caso de que haya un cambio súbito del precio del petróleo, no suba la luz. Pero usted sabe que a la gente, después que le digan aumento, así sea de un centavito o por más que se justifiquen, la gente lo ve negativo. Pero es importante, y te voy a dar un ejemplo bien sencillo, porque también nosotros nos vemos las cosas de manera aislada. Aquí se aprobó un ajuste en el precio del combustible y hoy se está pagando, para que estemos claros,
no 10, ni 15, ni 20. O sea, hoy estamos pagando básicamente casi 30 centavos, no el galón, sino el litro, menos que en noviembre o diciembre del 2012. O sea, nadie hoy puede decir, una persona responsable, puede decir que está pagando ni luz ni gasolina más cara que en el 2012, porque aún con los ajustes el precio ha bajado considerablemente. Claro, la pregunta es, estos ajustes pues no benefician al consumidor de que puede tener unos ahorros adicionales, cierto, pero ya tiene unos ahorros significativos. Ahora, se hacen estos ajustes precisamente para que no tengan un efecto adverso sobre la economía en aquellos renglones donde ha habido reducciones en el costo. En el caso de energía eléctrica, aparte de esos ajustes que se van a hacer de unos 3 centavos, perdón, de 1 centavo primero y luego de 3 centavos adicionales, a mi juicio tiene la importancia de que va a estabilizar por fin el precio del combustible en menos de 25 centavos kilovatio hora, que fue el compromiso programático que hizo esta administración y que va a garantizar que siga bajando en la medida que nos sigamos moviendo hacia fuentes de energía renovables. Y eso es positivo para Puerto Rico. Gracias, Jorge Corbetoro, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos a la parte final de Directo al Punto.